La programación es un proceso a través del cual podemos procesar datos y obtener un resultado a través de procesar estos datos. Es decir, le damos datos de entrada a una computadora, esa computadora procesa esos datos a través de ciertas operaciones que nosotros hemos definido y devuelve un resultado. Por poner un ejemplo súper básico de primaria, ¿no? 5 y 1, y la operación es sumar, entonces te devuelve 6, 5 más 1. Obviamente las operaciones no son tan sencillas, hay operaciones bastante más complejas en la programación, pero ese es el concepto base. Ahora, esas instrucciones que nosotros le damos a la computadora para que procese esos datos y devuelva una salida, eso es la programación. Inicialmente la programación se hacía con tarjetas perforadas. Más atrás, la programación, o las computadoras, mejor dicho, utilizaban interruptores electromecánicos, relés, porque al final de cuentas toda la programación puede interpretarse por condiciones lógicas, por sí o no, por encendido o apagado. Entonces los relés permitían tener una opción de encendido y de apagado, porque era un interruptor, pero era muy costoso. Luego se reemplazaron por los tubos de vacío, luego se reemplazaron por los transistores, luego vinieron los microchips. De eso también te cuento en un video aquí en este canal que se llama La historia de Silicon Valley. Ahí te cuento cómo nació Silicon Valley, toda esta historia de la computación que es muy chévere. Bueno, el punto es que para darle instrucciones a la computadora nosotros necesitamos ese binario, ¿no? Ese prendido, apagado, prendido, apagado. Eso se puede transformar en un lenguaje de unos y ceros. Pero en resumidas cuentas, eso es programar, darle a la computadora esas instrucciones para que procese los datos. Inicialmente la programación era con tarjetas perforadas, como ya dije, o también poniendo cables, como las operadoras telefónicas sacaban un cable de un punto y lo ponían en otro, es decir, ir conmutando cables. Eso era la programación, ir cambiando piezas del lugar, ir cableando. Era un proceso muy mecánico. Irónicamente, por eso, por el machismo, ese proceso mecánico se lo dieron a las mujeres y las mujeres terminaron mejorando mucho ese método e inventando la programación. Por ahí va a salir el video para que lo veas y conozcas en detalle esta historia. Bueno, entonces, un lenguaje de programación, ¿qué vendría a ser? Ya sabemos qué es la programación, ¿no? Esas instrucciones que le damos a la computadora. Pero ¿qué sería un lenguaje de programación entonces? Bueno, la analogía más fácil que tenemos en nuestra mente es con un lenguaje humano: inglés, español, francés, portugués, ¿no? O sea, nos podemos comunicar siempre y cuando las dos personas sepamos el mismo idioma. Entonces, un lenguaje de programación de alguna manera es una especie de idioma para poder darle esas instrucciones a la computadora. Ahora bien, la computadora no entiende inglés, no entiende if es una palabra en inglés, while, do, function, no entiende esas palabras en inglés, no es un ser humano para entender inglés. Entonces, ¿cómo creamos un lenguaje de programación? ¿Cómo le hablamos a la computadora? ¿Cómo dejamos de meter tarjetas perforadas o código binario o cableado para usar un lenguaje? Eso se lo debemos a Grace Hopper. Esta mujer es una de las personas más importantes en la historia de la computación porque fue la que creó el primer compilador. ¿Qué cosa es un compilador? Bueno, es algo que traduce un lenguaje a otro lenguaje, en pocas palabras. Pero para no adelantarnos, en los tiempos en que se programaba con tarjetas perforadas y cableando, Grace Hopper estaba cansada, aburrida. Ella misma dijo: yo era muy ociosa, muy vaga y se me ocurrió una manera de simplificar mi trabajo. Entonces ella decía: ¿por qué las computadoras no pueden entender inglés? Y la gente se burlaba de ella, le decían: oye, ¿estás hablando en serio? ¿Las computadoras aprender inglés? ¿Cómo van a entender inglés? No son personas. Pero ella se obsesionó en darle instrucciones a las computadoras en inglés, es decir, de una forma que la gente pueda entender, y creó el primer compilador. Es decir, ella podía escribir instrucciones en inglés, en un lenguaje que la gente pueda entender, y el compilador se encargaba de procesar este lenguaje en inglés y convertirlo en código de máquina, en código ya que la computadora sea capaz de entender. Y ahí tenemos el primer lenguaje de programación, o los primeros lenguajes de programación, que fueron COBOL y Fortran, cuyas comisiones presidía Grace Hopper. En este punto ya entiendes que las computadoras no entienden inglés, entonces de alguna manera hay que traducir el inglés al lenguaje de máquina, al lenguaje de computadora, y que Grace Hopper creó ese primer traductor llamado compilador. Entonces el primer tipo de lenguajes para esta clasificación es el lenguaje compilado. Es aquel lenguaje que
que tú escribes el código tiene que pasar por un compilador que lo traduzca a código de máquina. Y ese código de máquina ya traducido, eso es lo que se lleva a la computadora que se va a encargar de procesar esas instrucciones. Entonces fíjate este gráfico, el programador escribe el código, ese código debe ser compilado. ¿Quién lo compila? El programador. Él lo compila, no la computadora. Es decir, lo compila en su propia computadora el programador. Estás programando en tu laptop, en tu computadora personal y tú mismo lo compilas. De ahí viene el clásico chiste de que no compila, porque en el proceso de compilación el compilador también es capaz de detectar si hay errores, entonces no te deja compilar y tú tienes que buscar el error y etcétera y etcétera. El punto es que cuando tú compilas, creas ya un paquetito de código máquina y ese código máquina o binario, que no es lo mismo, y habría que hacer otro video para explicar la diferencia entre código máquina y binario, pero son muy parecidos, ¿no? Pero no son exactamente lo mismo. El punto es que después de la compilación te devuelve un código máquina y ese código máquina ya lo pones en la computadora que va a ejecutar las instrucciones. Y como es código máquina, obviamente la computadora lo entiende sin ningún problema, porque ya está en su idioma. Esos son los lenguajes compilados, son los primeros lenguajes que han existido históricamente, por obvias razones, ya te conté, y aquí ya te pongo 3 ejemplos: C#, C++ y Go. De los 3 puedes aprender Go en EDTeam y los otros 2 los vas a poder aprender pronto. Estamos buscando profesores buenos en estos otros 2 lenguajes. Pero si quieres aprender Go, ve a ed.team/cursos/Go. Es un lenguaje muy poderoso, es un lenguaje compilado y que su compilación, como ya te dije, devuelve código máquina. Es decir, ese código máquina lo pones en el servidor y corre a una velocidad sorprendente, porque es código máquina. El siguiente tipo de lenguaje es el lenguaje interpretado. Y si ves este gráfico, es un poquito diferente. Mira, ya no tenemos este compilador por aquí afuera. Ahora es como si estuviera dentro de la computadora que ejecuta el código. Es decir, el programador escribe el código y de frente lo manda a la máquina. Ya no le importa si compila, si no compila, lo manda a la máquina. La máquina tiene un lenguaje o un programa llamado intérprete. No es lo mismo que compilador. Intérprete. Este intérprete traduce el código y lo convierte al lenguaje de máquina. O sea, hace lo mismo que el compilador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el intérprete lo hace en tiempo de ejecución. Es decir, cuando ejecutas el programa, en ese preciso momento el intérprete se pone a procesar y traducir el código en el lenguaje de programación al código máquina. En ese momento, si no hay ninguna petición, ninguna solicitud, si no enciendes el programa, no hace nada. Mientras que en el lenguaje compilado, el programador debe compilar y el compilado llevarlo a la máquina. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja del lenguaje interpretado es que para el desarrollador es bastante más rápido, porque él no tiene que compilar, él simplemente escribe el código y lo manda. Ya está. La desventaja es que, como te habrás dado cuenta, en tiempo real, en tiempo de ejecución, se está compilando, bueno, el término correcto es interpretando, ¿no? Pero se está interpretando el código en tiempo real, por lo tanto es más lento. Es mucho más rápido compilarlo antes, mandarlo ya en código máquina y la máquina lo entiende, pero en ese preciso momento lo está traduciendo mientras se ejecuta. Entonces es un poquito más lento, aunque se ha avanzado bastante en este campo y los lenguajes interpretados hoy por hoy son bastante veloces. No llegan tal vez al nivel de los compilados, pero realmente al día de hoy son muy, pero muy veloces. Algunos lenguajes interpretados muy conocidos son los siguientes. JavaScript, uno de los lenguajes número 1 en toda la industria. Lo único que necesitas es el navegador. En el navegador está el intérprete de JavaScript. Por eso es que con el navegador abres cualquier archivo JavaScript y el navegador lo interpreta, lo ejecuta y procesa las instrucciones que estén en un archivo JavaScript. En el servidor existe un entorno llamado Node.js que tiene el mismo motor de JavaScript del navegador y entonces en el servidor también interpreta JavaScript, pero es un lenguaje interpretado. PHP, uno de los viejos clásicos de la industria web, es también un lenguaje interpretado. Tú debes saberlo si trabajas con PHP o has trabajado con PHP, que debes tener instalado PHP en el servidor. Si no tienes instalado PHP en el servidor, pues
cómo se interpreta, cómo lo maneja el servidor. Python, Ruby son otros tipos de lenguajes interpretados. Y tenemos un tipo de lenguaje intermedio. Realmente el nombre intermedio es discutible, algunos le llaman híbrido, pero el punto es que entiendas cómo funciona, ¿sí? Hay un paso intermedio, como puedes ver ahí. Hay una cosa en el medio llamada bytecode que se ha metido ahí. Y hay como dos compiladores. Mira, hay dos compiladores. Esta es una cosa rara. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. El desarrollador escribe el código y lo compila. Sí, él lo compila, igual que un lenguaje compilado. La diferencia es que esta compilación no devuelve código de máquina. Como ustedes ven acá, se compila y devuelve algo llamado bytecode. Este bytecode es un paso intermedio entre la compilación y la interpretación, digámoslo así. Porque este bytecode se lleva a un entorno que tiene un intérprete. Es decir, este bytecode es interpretado. ¿Para qué nos hacemos tanta vuelta? Te preguntarás. ¿Para qué queremos hacer un paso intermedio si de frente podemos compilar o interpretar y ya está? El detalle acá es que al tener este lenguaje o este paso intermedio, podemos ejecutar el mismo programa en cualquier sistema operativo, Linux, Mac, Windows, etc. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos en el sistema operativo es ese intérprete de bytecode o la máquina virtual de Java, para ponerlo en el lenguaje que tú me entiendes, ¿no? O sea, si tú instalas la máquina virtual de Java, puedes ejecutar el mismo programa escrito en Java en cualquier sistema operativo. Por eso se pone un paso intermedio. Entonces, la Java Virtual Machine o la JVM va acá. Entonces tú compilas a bytecode y ese bytecode es interpretado por la Java Virtual Machine. ¿Ves? Es un paso adicional, pero tiene su razón de ser, no es por las puras. Por eso es que Java ha sido tan grande por tanto tiempo, porque permitía escribir un programa y ejecutarlo en cualquier sistema operativo a través de este proceso. Obviamente ya te dije cuál es el lenguaje principal, es Java, y también hay otros lenguajes a los que se les llama también JVM Language o lenguajes JVM o lenguajes Java Virtual Machine, es decir, que dependen de la Java Virtual Machine. Por ejemplo, Kotlin, la gente decía, con Kotlin Java se va a morir, pero es completamente tonto porque Kotlin depende de la Java Virtual Machine. Kotlin es un lenguaje que compila a bytecode y ese bytecode es leído por la Java Virtual Machine. Entonces no se puede morir Java porque se moriría Kotlin también. Obviamente no se va a morir Java porque es muy poderoso, pero bueno, respondiendo a la gente que creía que Kotlin iba a matar a Java. Scala también es un lenguaje JVM, es decir, que depende de la Java Virtual Machine para funcionar. Y esos son los tipos de lenguajes de programación. Hay otros criterios, por ejemplo, el lenguaje declarativo, imperativo, según el paradigma, o según si es de alto nivel o de bajo nivel, pero dejo eso para futuro.